¿Cómo están, estimados estudiantes? Continuamos con esta nueva clase. Continuamos en la unidad 3 y ahora vamos a ver el capítulo número 10, los meses finales en Efraín. Este capítulo está basado en Mateo 19, Marcos 10 y Lucas 18 y capítulo 19. Varios temas eh, están insertos en esta lección. El joven rico, la parábola de los obreros de la viña, la sanidad del ciego Bartimeo, Zaqueo y la parábola de las 10 minas. Primeramente, en relación al joven rico, les pongo en contexto. Mateo, Marcos y Lucas relatan la misma historia, pero con algunas diferencias debido a la inspiración del Espíritu Santo. Aunque los tres describen la misma escena, cada uno aporta detalles únicos. Por ejemplo, solo Mateo menciona que el hombre era joven. Solo Lucas lo describe como un hombre influyente, exitoso, principal. Y solo Marcos narra que se acercó corriendo y se arrodilló ante Jesús. Estas diferencias en los relatos enriquecen la comprensión de la historia. En conjunto, los tres evangelios ofrecen una imagen completa. Gracias a esta diversidad se destacan 5 grandes verdades en la historia, que algunos escritores han llamado el gran rechazo. Otros han denominado esta historia como el hombre que no quiso pagar el precio. Otros titulan y, y nombran esta historia como la respuesta de Jesús a la pregunta más importante de la vida. El joven rico hizo 4 cosas bien y una mal. Primero, él vino a la persona correcta. Era joven, tenía bastante influencia, era rico, tenía mucho patrimonio, mucha cuantía económica acumulada. El hecho de ser joven significa que rápidamente había escalado varios estratos sociales. Al ser joven y exitoso significa que tenía muchas capacidades. Pero a pesar de que tenía riqueza material, incluso social, carecía de paz interior y sentía un vacío en su corazón. Buscó ayuda en Jesús porque reconocía que solo Jesús podía abordar la cuestión de la vida después de la muerte. En medio de muchas opciones religiosas y líderes, solo Jesús ofrecía palabras de vida eterna y la capacidad de llenar el vacío en el corazón humano. El joven rico acudió a la persona adecuada, a la persona correcta, es decir, buscó a Jesús. También vino en el momento correcto. Estamos aquí a menos de 6 meses, estamos a pocos meses de la crucifixión y la muerte de Jesús. Y vino en el momento preciso para hablar con Jesús. Asimismo, hizo la pregunta correcta, a diferencia de fariseos, saduceos y escribas que hacían preguntas malintencionadas, preguntas maliciosas a Jesús. Vemos que el joven rico hizo preguntas muy sinceras y recibió la respuesta correcta. Notemos 3 cosas acerca de la respuesta que Jesús le dio. Primero, Jesús no le dio la respuesta correcta inmediatamente. Asimismo, la ley no hizo que este hombre sintiera la necesidad de un Salvador. Él creía que hacía todas las cosas bien. Tercero, Jesús finalmente respondió a la pregunta del joven. Le dijo, vende todas las cosas. ¿Quieres tener vida eterna? Vende todas tus cosas, tus posesiones y ven y sígueme. Él sabía que el joven rico tenía por sobre Dios, por sobre la ley, tenía a las riquezas en primer lugar, a sus posesiones. Jesús conocía, discernía sus pensamientos, sus intenciones, lo que el hombre amaba, lo que el joven rico amaba, y por eso le dice de forma específica solamente a él, vende todo, ven, y le da una ordenanza, le dice, ven y sígueme. Era un mandamiento que le da inmediatamente Jesús al joven rico. Le dice, ven y sígueme. Para tener una vida eterna es simple. Uno tiene que seguir a Jesús y obedecerle. Tiene que tener a Jesús como Salvador, pero también como Señor. Eso no significa que todas las personas tienen que vender sus propiedades, sus riquezas, repartirlo, no, sino poner fundamental y principalmente al Señor por sobre, por sobre todo. Por sobre todo. En segundo lugar, la familia. En tercer lugar, ministerio, estudios, trabajo, negocios, riquezas, etcétera. Y vemos que el joven rico tomó la decisión equivocada. Decidió no obedecer a Jesús, decidió no seguir a Jesús. Y vemos ahí la respuesta de sus discípulos, algunos con un corazón más enaltecido, algunos otros no. Vemos que ellos habían seguido, habían dejado todo para seguir a Jesús.
Y de allí nace la parábola de los obreros de la viña, que está en Mateo 20, versículo 1 al 16. Vemos 5 verdades que contiene esa parábola. Primero, la parábola advierte a los que creen que merecen más que otros. Podemos aplicar esta advertencia en 4 maneras. Primero, la advertencia aplicada a los apóstoles. Segundo, la advertencia de la parábola aplicada a los judíos, porque los judíos pensaban que eran únicos y exclusivos, únicos escogidos por el Señor, que ellos eran los más privilegiados, que para ellos era todo. 1500 años desde Moisés estaban ya, desde hace 1500 ya habían sido escogidos desde Moisés y desde más antes también. No obstante, olvidaban de que Génesis dice que por ellos, por Israel iban a ser benditas todas las naciones, que en su descendencia iba a generarse bendición a todas las naciones. Y los judíos lo olvidaban, creían que eran los únicos. Tan únicos se creían que les gustaba excluir, practicaban la exclusión hacia las demás personas, hacia los gentiles. Tercera aplicación, la advertencia de la parábola se aplica a las iglesias nacionales, a las iglesias locales también. Y cuarto, la advertencia de la parábola es para todos los cristianos. La parábola nos narra de que ha habido algunos que han trabajado desde tempranas horas del día y otros que apenas habían trabajado 1 hora, y a todos el Señor les paga por igual. Entonces, una segunda verdad que encontramos en esta parábola es que esta enseña que las recompensas del Señor se basan en la fidelidad, en ser fieles hasta el final. Otra verdad es que la parábola enfatiza que Dios es generoso. A los que habían trabajado desde el principio les pagó lo mismo que a los que habían trabajado apenas 1 hora y un poco más, un poco más tiempo, pero a todos les pagó por igual. Vemos la generosidad de Dios. Cuarta verdad, la parábola nos anima a no hacer demandas del sueldo que queremos recibir de Dios. Simplemente seguimos al Señor y trabajamos en su obra porque lo amamos. Y si Él decide bendecirnos, darnos algo, alguna bendición, algún salario, alguna promesa, es porque el Señor quiere hacerlo. No es porque nosotros le demandamos. Nosotros no podemos demandar al Señor, sino Él es el que nos da conforme Él quiere. Nos anima entonces esta parábola a no hacer demandas de sueldos, de promesas, de bendiciones que queremos recibir de Dios de manera específica por la labor que hacemos. Quinto, la parábola nos enseña que debemos ajustar nuestras actitudes a las sorpresas que nos trae la vida y la voluntad de Dios. Más adelante vemos otro acontecimiento, el ciego Bartimeo y un amigo, los cuales ven a Jesús. Algunos piensan que Bartimeo es mencionado porque él o su padre llegaron a ser renombrados entre la iglesia primitiva. Bartimeo y su amigo son buenos ejemplos para nosotros en por lo menos 5 maneras. Estando Jesús caminando cerca de ellos aprovecharon la oportunidad, el momento preciso, que Jesús estaba cerca de ellos. Superaron a la muchedumbre, pese a que había bullicio, pese a que había una gran cantidad de personas que estaban alrededor de Jesús, ellos superaron a la muchedumbre. Expresaron su petición en forma específica al Señor Jesucristo. Ellos recibieron compasión. Vemos que el Señor, como lo decía aquí atrás, es un Señor generoso, compasivo. Y al darles lo que ellos pedían, ellos demostraron agradecimiento, una buena actitud. Finalmente, en relación a Zaqueo, quien era el principal, el hombre superior sobre los publicanos, el publicano de los publicanos, vemos 7 elementos importantes. Primero, se llamaba puro o justo a sí mismo. Se decía, soy puro, soy justo. Vemos que tuvo mucho éxito en su negocio. Se había enriquecido porque cobraba impuestos con muchos excesos. Vemos que era bajo de estatura. Y vemos también en Lucas 19, 1 al 10, que dio unos pasos hacia Jesús.
Se acercó un poco a Jesús. No podía verlo, se subió a un árbol, pero dio unos pasos luego hacia Jesús. Pero Jesús dio varios pasos hacia él. Él se puso de pie y comprobó que había cambiado. Vemos que al tener el encuentro con Jesús, Zaqueo se arrepiente y devuelve todo lo que había obtenido de forma con artimañas. Devolvió todo y con intereses a las personas a quienes había estafado o robado a través de los impuestos. Vemos que él halló su lugar posteriormente. Vemos aquí un ejemplo muy claro de lo que representa la palabra arrepentimiento. Bueno, aquí concluimos esta lección y esta clase.